Hola, hola familia de YouTube. CEU superíndice 3 moestu, N todos. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa espectacular o que es tu copyright a punto de mejorar, porque hoy vamos a hablar de un tema que honestamente ha estado dando mucho de copyright hablar en el mundo de la farándula turca y que pues bueno, nos afecta un poquito a todos los que somos fanáticos de las telenovelas. Amigos, hoy vamos a desmenuzar todo este lío que se ha armado alrededor de Can Yaman, Demet Özdemir y un productor que, bueno, parece que ha decidido meter la cuchara en la sopa justo en el momento ese candente. Preparo copyright para una dosis de drama, chismes y análisis de esos que tanto nos gustan, porque hoy no vamos a dejar tu tere con cabeza. Y por supuesto, antes de que se me olvide, si eres nuevo por AQ o si eres de los que siempre ven nuestros vídeos pero aún no se han suscrito, te invito de todo corazón superíndice 3N a que le des clic al botoncito rojo de abajo y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden que AQ somos una gran familia que disfruta del drama, pero siempre desde el respeto y el análisis objetivo. Así que sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta telenovela de la vida real. Bien, vamos a recapitular un poco porque para entender el salseo actual, necesitamos un contexto. Can Yaman y Demet Özdemir, esas dos estrellas turcas que nos enamoraron en Asoer Kencicuayas, tuvieron una química en pantalla que traspasó superíndice 3 el televisor. La gente se volvió superíndice 3 loca, los shippearon hasta el cansancio y por un momento, todos son más menos amos con que su relación superíndice 3N fuera tan múgica fuera de CEU, maras como lo era dentro. Pero como suele suceder, la realidad a veces es un poco menos romántica. Después copyright ese de la novela, sus caminos se separaron, tomaron diferentes rumbos profesionales y, bueno, la magia se fue disipando poco a poco, al menos ante los ojos del público. Ahora hace unos días un rumor, mejor dicho, un escándalo, explotó superíndice 3 en redes sociales. Y el centro de todo esto, adivinen qué copyright N es. Can Yaman. Se dice que el actor, en una entrevista, digamos que no se contuvo mucho al hablar de su experiencia trabajando con Demet. Y AQ es donde la cosa se pone jugosa. Según los rumores, Can ha dado a entender que la gran química que vimos en pantalla, la cual enamoró superíndice 3 a millones, no era tan espontánea como parecua. Algunos medios incluso dicen que utilizó superíndice 3 palabras como actuada o forzada, algo que evidentemente causó superíndice 3 un gran revuelo entre los fans de la pareja y por supuesto, entre los que seguían de cerca sus carreras. Esto para muchos fue como una bomba, un balde de agua fría que hizo tambalear los cimientos de la fantasía que muchos habíamos construido alrededor de Can Dem, como los fans los llamaban cariu más menos osamente. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Como siempre el mundo del espectáculo es una telarao más menos a de conexiones, rumores y dimes y diretes, y en esta ocasión superíndice 3N, un productor turco, cuyo nombre no vamos a mencionar a Q porque no queremos darle ese protagonismo del que merece, decidió superíndice 3 unirse a la fiesta. Este seu más menos no sabemos muy bien con Q copyright intencio superíndice 3N, salió superíndice 3 a dar declaraciones que la verdad, no ayudaron en nada a calmar las aguas, sino todo lo contrario. ¿Y Q copyright dijo este productor? Pues en esencia que en las telenovelas a los actores les pagan por actuar, y que obviamente, la química en pantalla es parte de su trabajo. Como si eso fuera una gran revelación superíndice 3N. Es decir, es algo que todos sabemos, pero no es la forma en que se dice, sino el contexto y la intención superíndice 3N. Sus palabras, en lugar de ser un mero comentario sobre el oficio de actor, se sintieron como un ataque velado a Demet, como si estuviera insinuando que ella no había sentido nada real por Can, y que todo lo que vimos era simple actuación superíndice 3N. Evidentemente esto no sentó superíndice 3 nada bien entre los fans, y la polu copyright mica se intensificó superíndice 3 a niveles insospechados. Por un lado, estuvieron los fans de Can, que algunos de ellos han interpretado las declaraciones del actor como una muestra de honestidad y hartazgo. Por otro lado, estuvieron los fans de Demet, que se han sentido ofendidos por los comentarios de Can y las posteriores declaraciones del productor. Y luego estuvo la gran masa de espectadores que simplemente observando todo el drama desde la barrera, pregunto, ¿dónde copyright ha pasado realmente? Ahora hay que entender que en la industria del entretenimiento,
los rumores y las noticias se propagan a la velocidad de la luz, y muchas veces, las versiones que nos llegan distorsionadas o sacadas de contexto. Es por eso que es importante analizar la información superíndice 3n con ojo crítico y no dejarnos llevar por la primera impresión superíndice 3n. ¿De verdad Khan dijo todo eso que se dice? ¿El productor se expresó superíndice 3 con esa intención superíndice 3n? Son preguntas que debemos hacernos antes de sacar conclusiones precipitadas. Además de eso, no podemos olvidar que los actores, como cualquier ser humano, tienen sus propias emociones, sus procesos y sus propios motivos. Tal vez Khan, después copyright ese de aún más menos os de haber sido etiquetado como el Galud, que tenía una cómica espectacular con su compau más menos era de reparto, simplemente sintió superíndice 3 la necesidad de expresar su punto de vista, de decir lo que pensaba sin tapujos. Y tal vez el productor simplemente quiso dar una opinión superíndice 3n profesional, aunque su comentario haya sido desafortunado. Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que podemos hacer es reflexionar sobre CEU superíndice 3 mo consumimos este tipo de noticias y CEU superíndice 3 mo permitimos que influyan en nuestra percepción superíndice 3n de las personas. Creo que en este punto es crucial entender que la vida real y la televisión superíndice 3n son dos cosas muy distintas. Los personajes que vemos en pantalla son creaciones, ficciones, interpretaciones, y no necesariamente reflejan la realidad de los actores que los encarnan. Y que ese ayuda de la cómica que podamos ver en pantalla, los actores son personas que tienen su vida, sus problemas y sus propias decisiones. En este caso concreto muchos fans de Khan se sintieron decepcionados por lo que según algunos rumores, Khan ha dicho sobre la relación superíndice 3n con Demet. Pero quizás lo que no entendemos es que ellos no tenían ninguna obligación superíndice 3n de ser pareja en la vida real, y que la magia que vimos en la telenovela fue precisamente eso, una actuación superíndice 3n. Y esto no es malo, al contrario, demuestra el talento y la profesionalidad de los actores. Es como si view copyright ramos a un mago hacer un truco de magia espectacular, y luego nos enojo ramos con con diéresis copyright L porque el conejo no es real. Es que no es real, es parte del truco. Y lo mismo ocurre con la actuación superíndice 3n. Los actores nos transportan a otros mundos, nos hacen creer en situaciones que no existen, y eso es precisamente lo que hace que su trabajo sea tan valioso. Pero no podemos caer en la trampa de creer que todo lo que vemos en pantalla es un reflejo de la realidad. Y en este caso creo que esa confusión superíndice 3n entre ficción superíndice 3n y realidad es lo que ha originado toda esta polu copyright mica. Además no podemos dejar de lado el papel de los medios de comunicación superíndice 3n y las redes sociales en la difusión superíndice 3n de este tipo de noticias. Muchas veces, la información superíndice 3n se magnifica, se distorsiona y se manipula para generar clics y comentarios. Es el negocio del clickbait, amigos. Y en este caso creo que hemos visto ejemplos muy claros de CEU superíndice 3 mo un simple comentario puede convertirse en una bomba mediática, generando polu copyright mica y dividiendo a los fans. Y no solo eso, también copyright n puede afectar la imagen pública de los involucrados y su reputación superíndice 3n profesional. Es por eso que creo que es importante ser críticos con la información superíndice 3n que consumimos y no dejarnos llevar por la corriente. Debemos tratar de entender la versión superíndice 3n de cada una de las partes involucradas y no sacar conclusiones precipitadas basadas en lo que leemos en redes sociales o en lo que escuchamos en los programas de chismes. Recuerden que detrás de cada titular hay personas reales con sus propias vidas y sus propias emociones. Y que muchas veces la verdad no es tan simple como nos la quieren pintar. Y bueno, volviendo al tema del productor, creo que sus declaraciones fueron desafortunadas porque, en lugar de tratar de mediar en la situación superíndice 3n, echaron a leu más menos al fuego. Su comentario sobre que a los actores les pagan por actuar, aunque sea cierto, no era el momento ni la forma de decirlo. Pareco una justificación superíndice 3n para minimizar el impacto de los comentarios de Khan, y al mismo tiempo, deslegitimar la cómica que vimos en pantalla con Demet. Y eso evidentemente no sentu superíndice 3 nada bien a sus fans. Es como si se les estuviera diciendo que todo lo que sintieron al ver la novela no era real, que todo fue una farsa. Y eso obviamente es muy doloroso para aquellos que realmente se conectaron con los personajes y con su historia.
Creo que en estos casos, lo mejor es ser prudente y no alimentar a UNMU-S el drama. Los actores ya tienen suficiente presión superíndice 3N en sus vidas como para que los productores salgan a dar declaraciones que no hacen mu-S que avivar la polu copyright mica. Creo que este seu más menos or, en lugar de tratar de aclarar las cosas, lo que hizo fue aún más menos adir un nuevo ingrediente al CU superíndice 3 del explosivo que se había creado. Y eso, en mi opinión, superíndice 3N, es muy irresponsable. Y es que muchas veces en el mundo del espectáculo las personas hablan sin pensar, sin medir las consecuencias de sus palabras. Y eso a veces, puede tener un impacto muy negativo en las vidas de los involucrados. Ahora, dejando un poco de lado la controversia, creo que también copyright N es importante analizar CU superíndice 3 mo esta situación superíndice 3N nos afecta como espectadores. Es decir, ¿por qué copyright nos importa tanto la vida personal de los actores? ¿Por qué copyright nos enganchamos tanto con los chismes y los rumores? Quizás la respuesta es tu copyright en nuestra necesidad de escapar de la realidad, de encontrar historias que nos emocionen y nos hagan show más menos ar. Pero también copyright N creo que hay una parte de morbo en todo esto. Nos gusta ver el drama, nos gusta ver a los famosos caer y levantarse, nos gusta sentirnos conectados con ellos de alguna manera. Y las redes sociales han exacerbado esa tendencia. Ahora todos podemos comentar y opinar sobre la vida de los famosos, como si los conoció copyright ramos de toda la vida. Y eso muchas veces nos lleva a caer en la trampa de juzgar y criticar sin conocer los hechos reales. Creo que es importante mantener la perspectiva y recordar que los famosos, al final del día, son personas normales con sus virtudes y sus defectos. Y que en muchos casos, la imagen que vemos de ellos en la televisión superíndice 3N o en las redes sociales no es un reflejo fiel de la realidad. Y bueno, creo que ya hemos diseccionado este tema hasta el cansancio. Hemos hablado del rumor, de las declaraciones, de las posibles intenciones y de las repercusiones de esta situación superíndice 3N. Y ahora, como siempre, toca sacar conclusiones y reflexionar sobre lo aprendido. Creo que este caso una vez S nos demuestra que el mundo del espectáculo es un campo minado de rumores, chismes y polu copyright micas. Y que es importante ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y no dejarnos llevar por la primera impresión superíndice 3N. También copyright N creo que es crucial entender que los actores son personas normales que tienen su propia vida y que la química que vemos en pantalla no siempre se traduce en una relación superíndice 3N real fuera de ella. Y que al final del día, ellos tienen derecho a expresar sus opiniones y sus sentimientos, aunque no siempre sean lo que queremos escuchar. Y creo que también copyright N es importante que los productores y los medios de comunicación superíndice 3N sean responsables con la información superíndice 3N que difunden, y que no contribuyan a avivar la polu copyright mica innecesariamente. Es importante que entendamos que sus palabras, muchas veces, tienen un impacto real en las vidas de las personas. Y finalmente creo que es importante que nosotros, como espectadores, nos mantengamos al margen y que no nos involucremos en los dramas de los famosos mu-S de la cuenta. Es importante disfrutar de las telenovelas y de las actuaciones, pero sin perder la perspectiva de que son ficciones y que la vida real es mucho mu-S compleja. En resumen, lo que hemos visto es una mezcla de rumores, declaraciones desafortunadas, fans enardecidos y una gran dosis de drama. Can Yaman, al parecer, hizo algunos comentarios sobre la química con Demetuz Demir, comentarios que fueron interpretados de forma diversa por los fans. Un productor con su desafortunado comentario, solo logró superíndice 3 echar a UNMU-S más menos a al fuego y la polu copyright mica se desató superíndice 3. Y todo esto obviamente ha generado un debate sobre la naturaleza de la actuación superíndice 3N y la diferencia entre la realidad y la ficción superíndice 3N. Y como siempre el punto final de todo esto es que debemos tratar de entender todos los puntos de vista, de analizar la información superíndice 3N con ojo crítico y no dejarnos llevar por los chismes y los rumores. Recordemos que detrás de las pantallas y las polu copyright micas, hay seres humanos, con sus sentimientos y emociones, y que debemos ser respetuosos con ellos. Es importante disfrutar del entretenimiento, pero sin caer en la trampa de involucrarnos demasiado en la vida personal de los famosos. Y bueno, familia, hasta aquí hemos llegado por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante.
Como siempre, les agradezco de todo corazón Superíndice 3N por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para analizar la realidad desde diferentes perspectivas. Y que lo importante es aprender y crecer juntos. Ahora, me gustaría saber su opinión Superíndice 3N sobre todo este tema. ¿Qué copyright piensan de los comentarios de Khan? ¿Qué copyright les parecieron las declaraciones del productor? ¿Creen que la química en pantalla es siempre una actuación Superíndice 3N? Los invito a dejar sus comentarios abajo y a compartir sus puntos de vista. Me encanta leerlos y siempre aprendo mucho de sus opiniones. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, les pido que le den un like, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. De esa manera me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos y, como siempre, les mando un abrazo gigante y nos vemos en la Superíndice 3 Sima. Hasta la vista, amantes del drama y la farándula turca. Y recuerden, la vida es una telenovela, pero no se la tomen demasiado en serio.